Me avisas, por favor, cuando ya me parece, sí. Okey, listo. Muy buenas tardes con todas, todos y todes. Bienvenidos a la conferencias por los 25 años de la Maestría de Género y Desarrollo. Estamos en la mesa titulada Subjetividades y experiencias de mujeres. Y vamos a comenzar con las presentaciones de las tres alumnas investigadoras que nos van a presentar los temas que han venido trabajando de sus tesis. Entonces, buenas tardes Charlotte, buenas tardes Roselena, buenas tardes Lucero. Em, yo les había enviado una agenda, vamos a tratar de llevarla a cabo para terminar a la hora pactada, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar por Lucero. Voy a poner aquí para poder leer. Lucero Milagros Silva Gutiérrez es abogada por la Universidad Nacional de Trujillo y estudiante de la Maestría de Género y Desarrollo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus líneas de investigación abordan el envejecimiento, el género y la organización social del cuidado, y actualmente desarrolla una tesis que analiza cómo las trayectorias económicas de las mujeres mayores modelan su experiencia del cuidado en la vejez, articulando los enfoques de género, curso de vida e interseccionalidad. Entonces vamos a, me parece que su trabajo se va a centrar básicamente en las trayectorias económicas de las mujeres, si es que no me equivoco. Entonces vamos a escuchar la ponencia de Lucero Milagros Silva Gutiérrez. Adelante, Lucero, por favor. Gracias, doctora, muy amable. Bien, buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Lucero Silva y hoy voy a presentar un avance de mi tesis titulada Mujeres viejas y cuidados, la vejez como territorio de desigualdades invisibles. En esta ocasión voy a compartir algunas reflexiones y hallazgos parciales en torno a la vejez, cuidado y trayectorias económicas, que es uno de los objetivos específicos de mi trabajo de investigación. Elegí centrarme en este tema porque al construir la historia de las mujeres a las que entrevisté, entendí que la vejez no empieza a los 60, sino que lo que estas mujeres están viviendo el día de hoy está profundamente marcado por décadas de trabajo, de responsabilidades y cuidados que moldean sus posibilidades económicas desde temprana edad. Cuando comencé este proyecto de investigación, mis primeras inquietudes no se orientaron directamente hacia las trayectorias económicas, ni mucho menos hacia los ingresos, pensiones o empleos en esta etapa de la vida. Lo que buscaba más que todo era entender cómo la vejez y el envejecimiento estaban siendo construidos como objetos de conocimiento y como problemas públicos. Pero sobre todo, ¿qué efectos tenía esta construcción en la forma en que pensamos el día de hoy en las mujeres mayores? En esos años, y me sitúo en el 2019 aproximadamente, el tema de los cuidados ya ocupaba un lugar visible en la agenda pública, académica y política. Se discutía ampliamente sobre la doble, la triple jornada que recae sobre las mujeres, sobre la sobrecarga histórica que sostienen y sobre la urgencia de avanzar hacia sistemas integrales de cuidado. Y paralelamente, conceptos sobre envejecimiento activo circulaban con fuerza en la academia, instalando un ideal de vejez autónoma, productiva y saludable. Sin embargo, este ideal, como señalan diversas autoras como Montes de Oca, por ejemplo, suelen invisibilizar las desigualdades acumuladas que condicionan quién puede envejecer activamente y quién queda fuera de ese marco aspiracional.
Cuando uno buscaba información o de repente investigaciones sobre personas mayores, el panorama académico se centraba principalmente en temas como pensiones, jubilaciones, apoyos o programas asistenciales. En la mayoría de estos trabajos, la vejez aparecía representada de forma bastante distinta a lo que planteaba el debate feminista, pues se le definía a partir de criterios cronológicos rígidos como un grupo homogéneo o bien desde un enfoque biomédico centrado en el deterioro o en la pérdida. Además, como ya advertía Gibson en su momento, la mayoría de estudios sobre la vejez continuaban organizando en este tema a partir de categorías propias de la esfera pública, como la jubilación, la seguridad social o el retiro del empleo formal. Es decir, partiendo de un enfoque normativo que asumía como modelo universal la experiencia masculina del ciclo laboral. Bajo ese esquema, la trayectoria típica que define cuándo comienza la vejez es la de un trabajador asalariado y cualquier desviación respecto de ese patrón quedaba leída como déficit o como una excepción. Este marco analítico para mí tenía dos efectos importantes. Primero, que despolitizaba la experiencia de las mujeres mayores al no reconocer que sus trayectorias laborales y de cuidado se organizaban alrededor del trabajo reproductivo y no en el empleo formal. Y segundo, que invisibilizaba que en América Latina y especialmente en sectores populares la entrada y salida del empleo, la informalidad o la dedicación exclusiva al cuidado no son desviaciones sino patrones consistentes que moldean el curso de vida. Por ello, al privilegiar este tipo de mirada en donde las categorías masculinas son el punto de partida, se construía una idea de envejecimiento centrada en la pérdida del rol productivo formal, sin considerar que muchas mujeres mayores, ese rol nunca fue un eje de su participación económica, por ejemplo, sino que su vida laboral estuvo marcado por trabajos discontinuos, informales o no remunerados. Y cuando revisábamos, por ejemplo, trabajos sobre cuidados en Perú, el patrón se repetía. Raramente se encontraba estudios en donde las mujeres mayores constituían el eje central de la investigación. Y por el contrario, aparecían casi siempre como figuras alternas o complementarias, o en roles de apoyo dentro de las cadenas familiares de cuidado. Pero esta imagen teórica contrastaba con algo que yo veía y que estoy segura que todos hemos visto, que era que en la vida cotidiana quien suele sostener la rutina familiar es la mujer mayor. Es la abuela la que organiza día a día, la que responde en emergencias y la que permite que otras mujeres, como hijas o nietas, puedan insertarse en el sistema productivo. Esta continuidad de cuidado que muchas veces se vive como algo natural, no llega a desaparecer en la vejez, sino que se transforma y persiste. Es por eso que algunas autoras, como Pérez Ortiz, recordaban que las mujeres no tienen en realidad una jubilación. Ese fue el primer punto de fricción en mi búsqueda, esto es este desajuste que existía tanto en la vejez tal como se imagina y la vejez tal como se vive. En ese contexto hubo un material que para mí funcionó como un verdadero detonante, que era un informe de adjuntía del año 2019, en donde encontré un testimonio donde una participante describía cómo muchas mujeres mayores se habían convertido en abuelas esclavas. Sin pensión, asumían casi todos el trabajo doméstico y el cuidado de los nietos, mientras que sus hijos interpretaban que estas tareas como una obligación moral a cambio de una manutención. Este relato, lejos de ser anecdótico, revela algo estructural, y es que la ausencia de pensión no solo implica una precariedad económica, sino que reordena la posición de las mujeres mayores dentro de sus familias. Y a partir de allí mi interés pasó momentáneamente al campo previsional. Y lo que encontré fue una brecha clara. Los sistemas contributivos fueron diseñados para trayectorias laborales continuas, formales y masculinos, lo que se deja a muchas mujeres sistemáticamente excluidas del acceso a esta pensión. Pero pronto fue evidente que el problema previsional por sí mismo no explicaba la complejidad de este fenómeno, porque la falta de pensión mostraba el punto de llegada, pero decía poco cómo se había construido esta trayectoria y cómo las mujeres negociaban, resolvían y convivían con esta ausencia de protección económica en su vida cotidiana. En este punto, el diálogo con la literatura feminista, como el envejecimiento y el curso de vida, fue fundamental. Autoras como Ana Freitas, Ramos Toro, mostraban que la vejez no puede pensarse como una etapa aislada, sino como una posición social producida por procesos de larga duración, en donde el género, la edad y la clase operan como dimensiones estructurantes. Esta perspectiva me permitió ver que no basta con incorporar el género como una etiqueta metodológica, sino que era necesario comprender cómo el género organiza la biografía completa de estas mujeres. ¿Qué segmentos del curso de vida quedan disponibles para el empleo remunerado? ¿Cuáles se destinan exclusivamente casi al cuidado? ¿Y cómo la clase social condiciona las oportunidades de movilidad, acumulación y autonomía económica? De ese cruce surge el giro analítico que organiza la ponencia de hoy.
Y es que para comprender la vejez de estas mujeres y en particular su lugar en la organización social del cuidado, no basta con describir su situación actual ni constatar que no tienen pensión. Es imprescindible reconstruir desde sus voces cómo se han ido configurando sus trayectorias económicas a lo largo del curso de vida. Entonces, esto me llevó a la siguiente pregunta. ¿Cómo han sido construidas las trayectorias económicas de las mujeres mayores en la vejez? ¿No? Que es uno de los objetivos específicos de mi tesis. Pero para poder responder ello, es imprescindible explicitar desde dónde observamos y qué se entiende por lo económico. Por ello, para esta investigación, el concepto de trayectorias económicas se construye de manera integradora a partir de 4 enfoques complementarios. Primero, el enfoque de curso de vida. Este enfoque me permitió comprender, de la mano de autoras como Ramos Toro, Herminia González, Sepúlveda Valenzuela, que las condiciones económicas en la vejez no son un punto de partida, sino que son un punto de llegada. Son el resultado acumulado de transiciones educativas, interrupciones laborales, responsabilidades de cuidado y eventos críticos que encadenan desde etapas muy tempranas. Este enfoque permite leer a la vejez como una posición social construida a lo largo del tiempo y no como una etapa aislada. La economía feminista amplía la comprensión del económico más allá del ingreso formal. A partir de los aportes de Cristina Carrasco, Amaya Pérez Orozco, se reconoce que la vida económica se sostiene en una combinación de trabajos remunerados y no remunerados, domésticos, afectivos y comunitarios. Esto permite ver que muchas de las decisiones que moldean las trayectorias económicas no ocurren en el mercado laboral, sino en el ámbito del cuidado. ¿Quién se hace cargo de qué? ¿Quién interrumpe su empleo? ¿Quién sostiene el hogar? ¿Y cómo circula el tiempo y la energía dentro de la familia? Además, una mirada intergeneracional incorpora un elemento clave. Los recursos no se articulan o no se gestionan individualmente, sino dentro de redes familiares donde circulan apoyos, obligaciones o negociaciones. Este enfoque evidencia que las trayectorias económicas en la vejez no pertenecen solamente a una biografía individual, sino que se insertan dentro de un tejido familiar que acompaña y condiciona la vida cotidiana. Y finalmente, una perspectiva interseccional recuerda que no existe una sola forma de envejecer, que la clase, el género, el territorio, la etnicidad, la generación producen posiciones distintas dentro de las mujeres, incluso dentro de una misma edad. En ese sentido, la vejez no es un punto o un destino uniforme, sino una posición atravesada por desigualdades históricas. Entonces, cuando estos enfoques se articulan o se armonizan, permiten comprender que las trayectorias económicas son procesos biográficos donde la vida se estructura y dialoga constantemente. Mirar las trayectorias económicas desde aquí implica abandonar la idea restringida de la economía para incluir momentos en que el cuidado organizó tiempo, cuerpos y decisiones. Las redes familiares que lo sostuvieron o limitaron la subsistencia y las múltiples formas de trabajo reproductivo que hicieron posible la vida cotidiana. Por eso, cuando hablamos de trayectorias económicas, no solamente consta de listar empleos o ingresos, sino reconstruir procesos vitales complejos atravesados por estas desigualdades educativas tempranas, inserciones de empleos feminizados, interrupciones por cuidados de hijos o una carga persistente del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Ahora, para la realización de esta investigación se utilizaron entrevistas semiestructuradas que se aplicaron a 10 mujeres mayores y contemplé 4 criterios de inclusión, dentro de los cuales estuvieron tener más de 60 años al momento de la entrevista, haber ejercido algún tipo de cuidado durante los últimos 12 meses, realizar tareas de cuidado no remunerado y contar con la capacidad de otorgar consentimiento informado. Dentro de los hallazgos que se han obtenido en esta investigación, los he estructurado a partir de 3 puntos centrales. Primero, en la infancia. Vamos a comenzar en la infancia. Y es que cuando comenzamos a reconstruir las trayectorias económicas de estas mujeres desde la infancia, aparece un patrón que atraviesa todas las historias. La niñez no fue concebida como un tiempo de dependencia o juego, sino como un tiempo reproductivo marcado por responsabilidades domésticas y de cuidado que comenzaron muy temprano y que condicionaron todas las etapas posteriores. En casi todas las entrevistas, la escuela aparece como una experiencia intermitente, secundaria y frágil. Algunas varían, aunque varias completaron la primaria o la secundaria, lo hicieron en condiciones profundamente desiguales, pues la educación no dependía únicamente del deseo de estudiar, sino de las posibilidades del hogar, del trabajo de los padres y sobre todo de la capacidad de las niñas para poder compatibilizar la escuela con el cuidado. Una de las mujeres que entrevisté lo expresa de la siguiente manera. Yo estudiaba, sí,
pero también tenía que cuidar a mis hermanitos. Mi mamá trabajaba, así que yo era la que se quedaba con ellos. Si yo no lo cuidaba, no había quien. En otra historia, la educación aparece claramente subordinada a la necesidad de la mano de obra infantil en el hogar. Una de ellas expresaba: siempre he ayudado desde chica. Yo lavaba, cocinaba, cuidaba. Era normal estudiar, era normal. Estudiar era cuando se podía. Estas frases, que podrían sonar anecdóticas, evidencian una estructura. La educación de las niñas estuvo constantemente condicionada por la demanda del cuidado dentro del hogar. Y ese cuidado asumido desde muy temprano no solamente ordenó sus días, sino que produjo una división sexual del tiempo infantil. Mientras los varones podían jugar o estudiar, ellas se convertían en segundas madres dentro de la familia, en donde los adultos debían trabajar largas jornadas. En varios de los relatos también aparece el trabajo infantil femenino, ya sea dentro o fuera del hogar. Para muchas, el primer trabajo no ocurrió en la juventud, sino en la niñez, en actividades como lavar ropas de terceros, acompañar a sus madres en trabajos de limpieza o asumir tareas domésticas completas en la propia casa. Una entrevista lo sintetiza así: de chiquita ya trabajaba. A veces limpiaba casas con mi mamá. A veces me mandaban donde una tía a ayudar. Nunca estuve sin hacer nada. El resultado es claro. Las niñas aprendieron a sostener la vida de otros antes de aprender a sostener la suya. Y la incorporación temprana al trabajo doméstico constituye el primer eslabón de una trayectoria económica marcada por la informalidad, por la interminencia y por la subordinación de género. Desde el enfoque del curso de vida, este momento es importante porque lo que ocurre en la infancia no desaparece, sino que se convierte en la lógica que organiza las etapas posteriores. Si desde niñas aprendieron que su tiempo estaba disponible para el cuidado de otros, entonces no sorprende mucho que en la adultez hayan sido ellas quienes interrumpieran también sus trabajos para poder cuidar a sus hijos, a sus parejas, a sus padres o sus nietos. La infancia, entonces, no es únicamente el inicio de la biografía, sino que viene a ser el espacio en donde se instala la relación desigual con el tiempo, con el trabajo y con el cuidado, y esta relación las va a acompañar hasta la vejez. Ahora, en cuanto a la adultez, en la adultez ocurre un punto de inflexión decisivo. Las mujeres entrevistadas ya no solamente trabajaban y cuidaban, sino que lo hacían de manera simultánea y bajo condiciones de crecientes dificultades. Si la infancia instaló la lógica del cuidado y la juventud definió el tipo de inserción posible en el trabajo, la adultez muestra con claridad cómo ambas dimensiones se entrelazan y producen trayectorias económicas sostenidamente precarias. Lo primero que aparece es la idea de trabajos encadenados, una sucesión de ocupaciones breves, mal remuneradas y sin derechos que no configuran una carrera sino una estrategia de supervivencia. Ninguna participante narró haber tenido un trabajo estable que permitiera acumular su experiencia, sus ahorros o su protección social. Por el contrario, relatan cambios motivados por la necesidad, por las crisis familiares o por las exigencias del cuidado. Una mujer lo expresa así: he trabajado en todo, en casas, en restaurantes, cuidando niños, vendiendo comida. Era lo que salía. Otro relato lo profundiza de la siguiente manera: nunca estuve fija en un trabajo, a veces 6 meses, a veces un año. Después tenía que dejarlo. Y la razón más frecuente para poder abandonar un empleo no es el cansancio ni la búsqueda de mejores oportunidades, sino el cuidado. El cuidado de los hijos pequeños, de parejas enfermas, de padres o más adelante de nietos. Una frase recurrente en distintas voces sintetiza este patrón: dejé de trabajar porque alguien en la familia me necesitaba. Este alguien cambia con el tiempo, pero siempre va a recaer sobre estas mujeres. El cuidado continúa como un puente que va a reorientar la disponibilidad laboral femenina una y otra vez. Entonces, desde la perspectiva del ciclo de vida, estas interrupciones no son meras pausas o momentáneos, sino que son eventos acumulativos que afectan ingresos presentes, posibilidades de ascenso, continuidad laboral y finalmente el acceso a pensiones. Cada interrupción que se traduce en menos aportes, menos estabilidad y menos reconocimiento. Una entrevistada lo narra así: cuando tuve a mis hijos tuve que dejar de trabajar. Después trabajé un tiempo y otra vez tuve que dejarlo porque mi mamá se enfermó. Otro eje fundamental es la informalidad estructural. Para todas las mujeres, independientemente de su edad o de su procedencia, el mercado laboral formal fue prácticamente inaccesible, no por falta de voluntad, sino por las condiciones que se imponían. Horarios rígidos, exigencias de disponibilidad total, la falta de flexibilidad ante el cuidado, requisitos de escolaridad. Una mujer lo resume así: el trabajo fijo no era para mí, tenía chicos, tenía que estar en la casa.
Es decir, la crianza y el cuidado se convierten en el centro que organiza la vida económica. No se trata de una tarea más, son las estructuras que definen qué trabajos pueden hacer, cuánto pueden ganar y cuántos derechos pueden acumular. A ello se suman los efectos de desgaste corporal. Varias mujeres relatan dolores crónicos, enfermedades, desgastes por el trabajo físico duro, largas caminatas o posturas prolongadas, lo cual limita aún más sus posibilidades de poder acceder a otros trabajos. Una entrevistada lo narraba de la siguiente manera: mis rodillas ya no aguantaban, pero igual seguía limpiando porque tenía que hacerlo. La adultez entonces no es solo un periodo vital, sino que viene a ser un momento en donde estas desigualdades se evidencian y comienzan a moldear la vejez. Por último, la vejez, ya la economía actual. Este es el momento en donde todo lo vivido cobra forma material, no porque la vida se detenga, sino porque en esta etapa se hace visible la acumulación de desigualdades que los acompañó desde la infancia. Si la adultez consolidó trayectorias marcadas por la informalidad, la intermitencia y el cuidado, la vejez muestra sus consecuencias: ingresos insuficientes, escasos accesos a protección social, dependencia económica parcial o total de las redes familiares. Lo primero que aparece en las entrevistas es la fragilidad de los ingresos. Muy pocas mujeres cuentan con una pensión propia. Aquellas que la tienen reciben montos mínimos que no garantizan una autonomía. La mayoría combina pequeñas actividades económicas como ventas esporádicas, costuras, apoyos en casa, y una mujer lo expresa de la siguiente manera: pensión yo no tengo, lo que gano es poquito. A veces mis hijos me ayudan, pero no siempre pueden. Y otra señala lo siguiente: yo ya no puedo trabajar como antes, pero igual hago mis cositas para no estar pidiendo. Entonces, estas voces muestran una paradoja central, que es que la vejez no simboliza un descanso, sino la continuidad del trabajo en condiciones más limitadas y con cuerpos mucho más cansados. En segundo lugar aparece la dependencia económica, pero no como una dependencia absoluta, sino como una dependencia negociada, modelada por la historia afectiva y relacional de cada familia. Varias mujeres describen apoyos irregulares, condicionados o insuficientes. Una entrevistada lo narraba de la siguiente manera: yo no quiero ser una carga, por eso trato de hacer algo, pero sí, a veces tengo que pedir. Y este pedir no solo es la falta de ingresos propios, sino la dimensión moral de la economía en la vejez. Las relaciones de cuidado están atravesadas por tensiones afectivas, expectativas familiares y desigualdades acumuladas. Y la vejez también está marcada por la administración cuidadosa del dinero. Varias mujeres describen estrategias finas de manejo económico, como estirar cada sol, priorizar gastos esenciales, renunciar a necesidades personales, etcétera. Otro elemento clave es la continuidad del cuidado, y ya con esto voy terminando. Lejos de la imagen estereotipada de la persona mayor dependiente, estas mujeres siguen cuidando nietos, hermanos mayores, parejas enfermas, vecinas. En algunos casos, este cuidado continúa siendo la contrapartida implícita por recibir ayuda material. Una de las entrevistadas lo narraba de la siguiente manera: yo vivo con mi hija, le cuido a los hijos y le cocino. Es mi manera de ayudar, pues. Este arreglo no es una excepción, sino que confirma que el cuidado sigue siendo un eje que organiza las relaciones económicas incluso en la vejez. La dimensión emocional de la economía también aparece aquí con fuerza. Muchas mujeres expresan sentir orgullo, tristeza, culpa por depender de otros, temor al futuro, pero también satisfacción por sostener a la familia. Y ya para terminar, una entrevistada lo sintetiza de la siguiente frase: de la siguiente manera: he trabajado toda mi vida, aunque ya no puedo igual, pero igual hago algo. Yo no sé estar sin hacer nada. Desde el enfoque de curso de vida, esta frase evidencia: la vejez no es un retiro de la economía, sino una extensión inevitable de la vida entera de trabajo y de cuidado no reconocido. Y es a partir de esta realidad, que es compleja, afectiva y profundamente desigual, que vuelve urgente repensar las condiciones bajo las cuales se organiza el cuidado y se distribuyen las responsabilidades económicas en nuestra sociedad. Y ya con eso termino. Gracias. Muchas gracias, Lucero. Hemos hecho el método de que las tres van a presentar y luego damos un momento para preguntas y luego hacemos un resumen final. Entonces, vamos a darle ahora la palabra a Rosa Elena Sudario Manrique. Rosa Elena Sudario es comunicadora social, bachillera en sociología y activista feminista, con maestría en género y desarrollo humano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con amplia experiencia en el diseño de estrategias de comunicación e incidencias sobre derecho al cuidado, prevención de la violencia de género y derechos humanos. Ha coordinado procesos de vigilancia ciudadana
diagnósticos territoriales y propuestas de mejoras a servicios públicos, así como campañas y acciones de fortalecimiento de liderazgos de mujeres. Vamos entonces a escuchar la ponencia de Rosa Sudario. Adelante, Rosa. Muy buenas tardes, profesora Aguer. Muchas gracias, compañeros. Mi nombre es Roselena, como ya la profesora lo ha mencionado. Y bueno, voy a tratar que en 20 minutos tratar de resumir los hallazgos de mi investigación de tesis, que se titula Percepciones, experiencias y condena moral de mujeres católicas que abortaron o que acompañaron un aborto en Lima Metropolitana. Básicamente, mi trabajo de investigación busca analizar las subjetividades y experiencias de las mujeres católicas en el Perú, enfocándome en cómo la religión, la identidad de género y, bueno, la vida sexual y reproductiva se entrelazan, ¿no? ¿Qué analizo? O sea, ¿cuál es el análisis de la investigación? Exploro cómo las mujeres católicas reconstruyen su identidad religiosa y de género, cómo viven su sexualidad y toman decisiones reproductivas, incluyendo la experiencia de la práctica del aborto. Mencionar que la primera pregunta, ¿cómo nace la investigación? Nace a partir de una pregunta que me parecía central en su momento y era cómo actualmente, ¿no?, influye la identidad religiosa y las representaciones de género en las subjetividades y experiencias de las mujeres católicas, especialmente en lo que respecta a su sexualidad y la toma de las decisiones reproductivas y, por supuesto, en la práctica del aborto. Y en ese sentido, el objetivo principal era analizar estas relaciones, ¿no? Y cómo esto se efectiviza, ¿no?, en las decisiones y subjetividades que están detrás de estas decisiones. Bueno, solo un pequeño panorama de por qué decidí tomar este tema, ¿no? Y básicamente era para poder entender, ¿no?, qué tanto el discurso pastoral, ¿no?, sea de la Iglesia Católica y otros más, ¿no?, tienen efectivamente una injerencia en las decisiones reproductivas o de la sexualidad en las mujeres, en específico en las mujeres católicas. Esto de cara, ¿no?, a una idea muy generalizada, un discurso muy generalizado que hoy en día es muchas veces argumento para definir o no, ¿no?, políticas de salud sexual y reproductiva. Y entre ellos tenía que ver, ¿no?, con el sentido de que más del 70% de la población peruana no es católica o profesa una fe. Y en ese sentido, al entenderse que la mayoría de la población está adscrita a una fe, justifica, ¿no?, que mayoritariamente la población tiene un mismo discurso respecto a temas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva de la población. Y también tratar de entender esta pregunta que muchas veces también se realiza, ¿no? Y que tiene que ver como, ¿qué es ser católico? ¿Qué piensa el católico? ¿O cómo me identifico, ¿no?, como católica? Entonces serán como dos preguntas que de alguna manera me incentivaron a iniciar la investigación. Y también partía de un contexto que me parece que es general, ¿no?, pero que me parece importante también de poder sentar al momento de la discusión, ¿no?, que tiene que ver con que una postura o el discurso pastoral respecto al aborto y en general respecto a la salud sexual y reproductiva de la población nunca ha sido única, unívoca. O sea, en realidad el discurso que ha tenido la Iglesia Católica en específico, ¿no?, ha sido una historia de transgresiones y de cambios, o sea, no ha sido la misma, digamos, en el devenir de la historia, ¿no? Y en específico esto se puede entender a partir de algunos indicadores básicos.
como por ejemplo, ¿no? Una investigación que se hizo ya hace 2 años atrás, que de alguna manera entendía que el 19%, en este caso 2 de cada 10 mujeres peruanas, ¿no? En edad reproductiva, en el área urbana, había experimentado al menos un aborto, ¿no? Una investigación que hizo Ipsos en el 2025, ¿no? Que nos daba cuenta que el 65% de la población católica peruana estaba de acuerdo con el aborto en alguno o todos los casos. Y ya una investigación ya muy anterior, ¿no? Pero que me parece importante poder recoger también, ¿no? Que era que el 73% de la población católica consideraba que las mujeres que tomaban la decisión del aborto podían ser, ¿no? Buenas madres o buenas personas. Entonces, estos indicadores de alguna manera nos dan cuenta que es cierto que hay, ¿no? Una diversidad de posiciones, opiniones y discursos respecto al tema de la salud sexual y reproductiva, en específico en el aborto, y era importante poder saber, ¿no? Cómo estos discursos de alguna manera se efectivizaban en un universo simbólico y además afectaban la decisión de las mujeres. Básicamente, la metodología de la investigación ha sido en base a entrevistas en profundidad a mujeres católicas o a personas católicas que han acompañado un aborto, ¿no? Básicamente, el análisis cuantitativo se ha centrado en la comprensión de cómo es vivida, sentida y afrontada la práctica del aborto en las mujeres católicas. Se hicieron 9 entrevistas, 6 a mujeres católicas que abortaron y 3 personas católicas que acompañaron el proceso de aborto. ¿Quiénes son ellas? A las personas que se les entrevistó. En general, se identificaban como mujeres cisgénero, ¿no? La orientación sexual era diversa, heterosexual, homosexual, bisexual, pero básicamente tenían un arraigo familiar y cultural con el catolicismo, o sea, habían sido bautizadas, contaban con primera comunión y confirmación, 2 de ellas ya se había casado, ¿no? Y básicamente la línea común es que todas provenían de hogares con alta participación en espacios de parroquia o en organizaciones sociales en donde la iglesia tenía pues gran protagonismo. Todas se identifican actualmente como católicas, ¿no? Bueno, y en la mayoría de casos, hoy por hoy, se identifican con sectores disidentes del catolicismo. Todas provenían de hogares de ingresos bajos, estudiaron en escuelas públicas o financiadas por el Estado peruano, tenían estudios universitarios concluidos, y aunque nacieron, estudiaron o trabajaron en distintas regiones, la práctica se realizó en el contexto urbano de Lima metropolitano. Y que la práctica se realizó en el rango de los 18 a 30 años, ¿no? Y actualmente algunas de ellas son madres. Bueno, básicamente la investigación me arrojó, bueno, dividí los hallazgos en 3 partes, ¿no? No voy a ser muy menuda en especificar, digamos, estas 3 partes, pero sí me parece importante poder, en el sentido de, en principio, poder analizar el universo simbólico a través de la identidad cultural de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, me parecía importante, ¿no? Poder identificar, en principio, por qué ellas se identificaban como católicas. Y en ese sentido, poder también conocer la historia, ¿no? De ellas, tanto en el contexto familiar, luego como adolescentes en el contexto de la escuela y pasada la escuela, pues, en la vida pública que tenía que ver con la universidad, el trabajo o su participación política en espacios o organizaciones sociales. En ese sentido, en las entrevistas pude entender que hoy en día ellas se identificaban como católicas, en principio por 2 razones, ¿no? Porque entienden la fe como una vivencia personal,
¿no? Ellas tienen autonomía para vivir su religiosidad de acuerdo a las reglas y espacios que ellas lo definen como tal, ¿no? Es decir, no necesitaban ir al espacio de la iglesia, de la parroquia, para identificarse necesariamente como católicas, sino en una relación de ellas con, digamos, con su religión, ¿no? En ese sentido, me parecía importante una línea común en todas ellas, ¿no? Más o menos con las mismas palabras. Me confirmaban que para ellas ser católicas no necesariamente tenía que ver con seguir reglas, ¿no? En muchos casos ellas lo mencionaban como reglas obsoletas, no entender quiénes son y qué querían para ellas, ¿no? Para su vida. Y que su relación era personal con Dios, ¿no? Y en ese sentido, entonces, se entendía la identidad católica como una identidad no estática, flexible, fluida, dinámica, es decir, que la identidad había cambiado respecto a las situaciones y contextos que ellas pudieron vivir, ¿no? Tanto como niñas, como adolescentes y luego en el espacio público. Y en ese sentido entendían que la opinión respecto a ciertas cosas tenían que ver con decisiones racionalizadas, ¿no? Pensadas, y que eso no necesariamente tenía una vinculación con su fe. ¿Por qué por qué, a pesar de todas las contradicciones, ¿no? que podían tener hoy por hoy, por qué se seguían definiendo como católicas? En principio era porque en realidad les otorgaba un lugar de enunciación, les daba un sentido de vida, ¿no? Y de alguna manera reforzaba el lazo social, ¿no? Porque era parte de su herencia cultural, de su herencia familiar. Me llamaba mucho la atención que ellas utilizaban palabras como que su fe era como una médula, una de las patas de la silla, que la sostenía, ¿no? Que aunque pudieran cuestionar, no era digamos, algo que pudieran sacar de ellas, porque era parte, ¿no? O sea, no podrían renunciar a su fe. Y porque les daba tranquilidad, esperanza en momentos difíciles. Pero otra vez hacían la división entre la fe como un espacio personal, de vivencia personal, ¿no? Que no tenía que ver con decisiones, ¿no? Que ellas pudieran tener. Algunas representaciones que sí pude ver y que de alguna manera han impactado en la decisión de la práctica del aborto tenía que ver con las representaciones que ellas tenían respecto a Dios, a la iglesia y también respecto a el sujeto mujer. En cuanto a las representaciones de Dios, básicamente todas expresaban, ¿no? Que el sentimiento de culpa tenía que ver con en este discurso pastoral que desde chicos pues lo tenemos, ¿no? Que es este Dios masculino que vigila y castiga, ¿no? Muchas ya en el ejercicio de su sexualidad cuentan que estos primeros momentos no fueron tan gratos porque sentían culpa después de haber tomado la decisión. Y también enfatizaban que aunque esto pareciera contradictorio, ¿no? Era algo que no podían racionalizar, ¿no? Sino que en realidad era algo que estaba fijo en su pensamiento. Entonces, uno de los testimonios nos decía que, mira, cuando por mucho tienes la idea de que hay una existencia, de que alguien te está observando, juzgando, te está poniendo pruebas para ver qué haces, nunca se te va, ¿no? O sea, muy presente la idea del Dios masculino que vigila y castiga, ¿no? Y cómo eso se traduce también en conductas, ¿no? Que muchas veces tomamos cuando somos adolescentes, ¿no? O muy jóvenes, que luego, por supuesto, se llega a cuestionar, ¿no? Pero que también tenemos un momento en los cuales, usamos, ¿no? Muchas de ellas comentaban estas situaciones, por ejemplo, cuando estaban como adolescentes. También fue una de las niñas que miraba mal a mis compañeras por su ropa, entonces, claro, era inevitable que haciendo vida de parroquia no te la creas, ¿no? Te la terminas creyendo que siempre hay alguien que te está observando.
tiene que ver también con las percepciones que ellas tienen de la iglesia, a pesar de que hay un cuestionamiento, ¿no?, a los liderazgos, a comportamientos de ciertos líderes religiosos, aún se sigue, digamos, la Iglesia Católica sigue teniendo este título de institución tutelar, ¿no?, de la ética, ¿no?, de la población. O sea, es muy importante. Y una de ellas lo dice así, ¿no? Diría que esta parte que lo hace funcionar de una manera en una sociedad de pronto empática, de respeto hacia el otro, que le hace accionar de una manera ética y moral, ¿no? Y que también, a pesar de ser un espacio de represión, también para muchas mujeres, de parroquia sobre todo, ha sido un primer espacio de participación en la vida pública, ¿no? Porque como adolescentes, si bien muchos tenían problemas, por ejemplo, para participar en actividades culturales o de sus propios pares, no tenían problemas en participar en actividades de parroquia. Entonces, este primer espacio les dio esta libertad, ¿no? Para poder participar en la vida pública, si se quiere decir. Y bueno, respecto a la imagen del sujeto mujer, tiene que ver con esta idea no muy anclada de que una mujer tiene que sacrificarse y subordinarse, ¿no? Y mucho contaban estos roles, ¿no? Mucho contaban de las experiencias de sus madres y abuelas, ¿no? Respecto a las relaciones de pareja que tenían, ¿no? Y cómo también estos discursos pastorales, ¿no? De alguna manera los habían limitado para tener autonomía. Uno de los testimonios decía, por ejemplo, que tenía una madre que era jefa de hogar, ¿no? Que mantenía el hogar, pero a pesar de eso, no se decidía, ¿no?, a separarse de su esposo. ¿Por qué? Porque estaba casada y para ella el matrimonio, la institución del matrimonio era hasta que la muerte los separe, ¿no? Entonces, ella cuestionaba mucho esta idea de eh, una mujer, ¿no?, que es independiente económicamente, ¿no?, pero que no puede separarse de su esposo aun cuando era víctima de violencia, ¿no?, porque era parte de una institución matrimonial, ¿no? Y el tema de la sacralidad de la virginidad del instinto maternal. Yo sé que me quedan pocos minutos, entonces voy a solamente a mostrar otro hallazgo de la investigación tenía que ver con poder entender cuáles son los discursos que ellas tenían respecto a las decisiones de su sexualidad y en específico sobre el aborto. Sobre el tema del aborto pude identificar básicamente dos discursos que me parecían importantes, ¿no?, de poder plantear, ¿no? Tiene que ver con el cuerpo de una mujer que ha abortado, ¿no? Como este cuerpo que ya está patologizado, que merece sufrir, ¿no? Y básicamente es esta dirección, ¿no?, de aborto como una práctica mortal y sobre todo la idea del aborto como un pecado sexual, ¿no? Aun cuando no lo inferían lo decían de manera literal de sus testimonios, se podía entender que aun cuando muchas de ellas eran activistas o lideresas actualmente, todavía tienen, ¿no?, un discurso sobre el aborto como un pecado sexual, ¿no? Por mucho tiempo vi a las mujeres que abortan como personas irresponsables. Decía, si tuvieron la madurez para tener relaciones, pues ahora deben serlo para ser madres, ¿no? Y bueno, ahora veo que al final solo se estaba juzgando a una mujer solo por tener sexo. Básicamente, ya para terminar, el discurso general que pude hallar respecto a la práctica del aborto tiene que ver con un discurso muy similar que hoy en día tiene la Iglesia Católica, el discurso pastoral de la Iglesia Católica, que es que el aborto sigue siendo considerado como un pecado, pero como cristiano tienes que ser empático y misericordioso, ¿no?, respecto a esta situación dolorosa de las mujeres, ¿no? Entonces, básicamente, en casi todos los casos, ¿no?, pude
hallar este mismo discurso, sobre todo entre las personas que acompañaron un aborto. O sea, aún no estando de acuerdo con la decisión, acompañaron por ese sentimiento de empatía y misericordia, ¿no? Y también de amor hacia la otra persona, ¿no es cierto? Y básicamente con eso, para terminar, otra idea que me parecía, no, importante, otro hallazgo que pude hallar es que en todos los casos, ¿no? Donde se hizo la entrevista, pude notar que a partir de la práctica, ¿no? Del aborto, en todos los casos hubo un cambio, ¿no? Por lo menos de empatizar, de antes tener un discurso, digamos, muy totalitario, muy violento respecto a las decisiones de las mujeres. La situación ayudó a que estas personas pudieran empatizar con las mujeres que hoy en día deciden, ¿no? Toman esta decisión. Entonces, la experiencia propia y cercana en muchos casos fue el motivador para que ellas iniciaran con la discusión, ¿no? De las representaciones asumidas, sobre todo con respecto a su sexualidad, ¿no? Y en casi todos los casos, por lo menos, pudieron entender al aborto como un problema público, no necesariamente desde la experiencia personal propia, pero sí, digamos, para entender que otras personas no pasen por la misma situación que ellas pasaron, ¿no? Y otro hallazgo que es importantísimo es cómo las redes sociales, las redes, el entorno social de las personas puede ayudar en muchos sentidos a que esta decisión pueda ser una decisión sin ningún tipo de problemas, ¿no? Y afección, ¿no es cierto? Eh, yo creo que aquí me quedaría, profesora, porque me parece que ya agoté los 20 minutos. Muchas gracias, Roselena. Bueno, entonces ahora vamos a presentar a la siguiente ponente, que es Charlotte Geraldine Guailinos Atuncar. Ella es licenciada en Comunicación y Periodismo por la UPC y egresada de la Maestría de Género y Desarrollo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se ha formado en cine documental en España y se desempeña como comunicadora social y gestora cultural, vinculando el arte, la comunicación y la investigación descentralizada con la transformación social. Con más de 10 años de experiencia en la gestión y creación de contenidos multimedia informativos, educativos y de sensibilización, ha trabajado en proyectos sociales orientados a la defensa de los derechos humanos, incluyendo la facilitación de talleres y charlas sobre género, igualdad y derechos humanos a niñas, adolescentes, personas adultas mayores y comunidades en situación de riesgo. Es activista feminista y LGBT, también activista LGBTIQ+, y centra su labor en la igualdad de género, la interculturalidad y la lucha contra la violencia. Es orgullosa nieta huanca y descendiente de migrantes chinchanos y reivindica sus raíces como parte esencial de su práctica profesional y personal. Ella nos va a presentar su ponencia denominada Entre el silencio y la revictimización, experiencias de mujeres, niñas y adolescentes indígenas que denunciaron violencia de género en Satipo, Junín. Adelante, Charlotte. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesora Ximena. Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeras en general. Voy a compartir mi ponencia. Me avisan, por favor, si se ve todo bien. Sí se ve. Listo. Muchas gracias. Bueno, como ya la doctora Ximena Salazar ha mencionado, yo soy comunicadora y periodista especializada en temas de género, tanto en el activismo como también en la práctica laboral, ¿no? Y es así también como llegué a abordar este tema que les voy a presentar el día de hoy, que he titulado Entre el silencio y la revictimización, que son experiencias de mujeres, niñas y adolescentes indígenas que denuncian violencia de género en Satipo, Junín. Para tener un poco de contexto sobre Satipo es una de los distritos que está dentro de Junín, ¿no? La provincia de Satipo tiene 8 distritos, tiene más de 200.000 habitantes entre nativos, ¿no? Es decir, personas de pueblos originarios, como colonos que vienen a ser personas que son, digamos,
migrantes a este territorio, ¿no? Está caracterizado porque la mitad o la mayoría son hombres, un 53%, y un 47% son mujeres, y cuenta con más de 200 comunidades nativas conformadas por Asháninkas, Caquintes, Quechuas y Nomatzillengas. ¿Por qué me interesa en Satipo? Bueno, mi interés en cuanto a lo académico en general se ha basado sobre todo en Junín, por mi ascendencia huanca, como mencionaba la profesora, y también porque es una región altamente, digamos, con muchos índices de violencia, sobre todo de violencia física y sexual. Y Satipo viene a ser la segunda provincia dentro de esta región con un mayor registro de casos de violencia, sobre todo psicológica y seguida de violencia sexual, ¿no? Según el Observatorio Regional de Junín en el año 2022, que fue el año en el que inicié esta investigación, ¿no? Aquí también he puesto un pequeño cuadro de registros de los casos en lo que ha sido el periodo de mi investigación, que es del 2020, desde 2020 hasta el 2024, pero digamos que desde que yo comencé a investigar, el registro es que ha habido, digamos, una tendencia a entre subir y ligeramente bajar en el Perú y en Junín. Y en Satipo, curiosamente, comienza a bajar este índice de reporte de violencia, y lo que quería abordar era si esto necesariamente responde a digamos, como una consecuencia de una política pública o de alguna acción del Estado, o también del silenciamiento quizás de algunas de las sobrevivientes de este tipo de violencia. Entonces, la justificación, bueno, está mencionando de que mi trabajo va no solamente, digamos, del hecho de la violencia, sino el hecho de qué pasa cuando se denuncia, ¿no? Es por eso que la justificación viene a tener una relevancia social, porque visibiliza la violencia en cuanto a un enfoque interseccional, porque estamos hablando de mujeres indígenas de poblaciones originarias en Satipo. Evidencia también un impacto del ciclo de violencia, porque no solamente nos preocupamos o bueno, digamos, no vamos a tocar el tema de las consecuencias que hay durante la agresión y posterior a la agresión, sino después de la denuncia, que es, digamos, un proceso en donde ya la sobreviviente ha optado y ha decidido muy valientemente en ejercer su derecho, ¿no?, a denunciar. Y cuestionar la efectividad de la justicia para las sobrevivientes, porque en ese camino el planteamiento de la hipótesis era básicamente pensar si es que era viable o no, si conseguían o no alguna reivindicación, algún tipo de reparación, si era efectiva esta justicia después de denunciar, y contribuir a la evidencia sobre la atención y prevención de la violencia de género, ¿no? En cuanto a la relevancia académica, este tipo de trabajos no ha sido tocado, sobre todo la revictimización social. Se habla de la revictimización institucional, que es de parte de las autoridades, pero en este trabajo se está abordando no solamente las autoridades, ni tampoco solamente las autoridades comunales, sino también el entorno social de la sobreviviente, ¿no? Porque tiene un peso importante durante esta etapa posterior a la denuncia, ¿no? Y la relevancia personal es porque este proyecto de investigación, o bueno, esta tesis en curso, es motivada justamente por mi experiencia como acompañante de denuncias sobre violencia de género, por mi trabajo y por mi activismo feminista. Y en ese proceso no solamente es difícil, digamos, llegar a que la persona se convenza de haber estado en un círculo de la violencia, se decida salir de él, se decida denunciar. Todos esos son pasos difíciles para estas personas, pero luego de que pasa la denuncia, luego de que una, como activista o en las organizaciones en donde apoyamos también para la denuncia, les hacemos relativamente una ruta más concisa como para que puedan generar la denuncia, sucede esto de que o no las atienden o las ignoran o las critican o las revictimizan. Entonces es así como yo de primera mano he podido evidenciar todas las consecuencias que han habido en casos particulares en zonas urbanas, porque mi experiencia es en Lima, pero a partir de eso yo me comienzo a cuestionar si sucede esto con personas que denuncian en Lima, en donde hay comisarías, en donde relativamente conocen sus derechos. ¿Qué pasa con otras poblaciones vulnerables que están mucho más alejadas, no solamente físicamente, sino también en cuanto a conocimiento sobre sus derechos, para ejercer su derecho a la denuncia y encontrar alguna una relativa justicia, ¿no?, frente a lo que les ha pasado?
Entonces, el problema de investigación es ese, ¿no? ¿Cuáles son esas experiencias de revictimización tanto de niñas, adolescentes y mujeres indígenas que han sobrevivido a la violencia de género y que han denunciado sus casos tanto a la justicia ordinaria o estatal y a la justicia comunal, es decir, por el sistema de justicia que tienen dentro de sus comunidades nativas en Satipo desde el año 2020 hasta el año 2024, ¿no? Y mis ejes son tener las experiencias de estas mujeres indígenas, ¿no? Cómo lo han vivido a partir de la denuncia, cómo se han dado estas formas de revictimización. Sabemos que ya se identifican algunas a nivel institucional, la atención de primera mano de las autoridades, de la policía, pero igual ahondar en eso en base a sus experiencias, el impacto en el bienestar emocional que tienen ellas, este proceso, ¿no? Porque hay una serie de hechos que van dilatando, digamos, esta sensación de inseguridad y de desprotección que se tiene en las sobrevivientes, y el impacto en su derecho a una vida libre de violencia y a la justicia, ¿no? Que es algo que nos atañe a todas, eh, pero digamos que en el caso de ellas es mucho más confuso porque tienen dos sistemas de justicia que a finales de cuentas, como vamos a ver más adelante, no siempre responden como quisieran ellas, ¿no? Y bueno, esto lo voy a nombrar, pero es el marco conceptual de mi trabajo. He trabajado con conceptos como violencia de género, ¿no? He tratado de incorporar cuáles son los tipos, cuáles son las modalidades, ¿no? Qué significa también para ellas esto, la interseccionalidad, porque obviamente este tipo de violencia en esta población en específico es mucho más violenta porque también envuelve el tema no solo de género, sino de etnicidad, de territorio, ¿no? Y estas desigualdades múltiples que van pesando cada vez más agravan la vulnerabilidad de las mujeres indígenas, ¿no? Y la colonialidad en cuanto al poder, el saber y el ser, el poder en el caso de esta desigualdad histórica entre el Estado y los pueblos originarios, ¿no? Siempre hay como una desconfianza, siempre hay como una falta de comunicación, un alejamiento, que digamos, incluso se llega a priorizar muchas veces la justicia estatal frente a, digamos, el sistema de justicia que tienen en las comunidades nativas, ¿no? Hay como que justamente una minimización de eso, ¿no? Y del saber igual, ¿no? Los conocimientos fuera de estas comunidades nativas son impuestos frente a las normativas que tienen dentro de, y del ser en el sentido de que tienen conceptos y manejan otro tipo de cosmología, otro tipo de creencias que pueden pesar también en este derecho a conseguir justicia, ¿no? Y la justicia intercultural que mencionaba, que es esos dos sistemas que se cruzan, eh, que son el sistema comunal y el sistema estatal, que tienen diferentes rutas, que tienen diferentes inconvenientes, y bueno, es donde se encuentran estas personas para poder ejercer su derecho de denunciar. Y la revictimización como una forma de una nueva violencia, ¿no? Una violencia dada no solo por el Estado, sino por la comunidad, que desprotegen ambas instituciones a las sobrevivientes de violencia de género. La metodología que he utilizado tiene un enfoque de investigación cualitativa, de perspectiva fenomenológica, y es un método, el método que he utilizado es un método etnográfico, ¿no? He tenido trabajo de campo, he conversado con las poblaciones, he conversado con las mujeres, las niñas y las adolescentes, y también he tenido apuntes de trabajo en campo por observación, y las entrevistas que he tenido con ellas no solamente han sido dirigidas, o sea, han sido individualizadas, es decir, han sido 3 guías de preguntas de entrevistas semiestructuradas que han sido adaptadas de acuerdo a estos 3 grupos que ven aquí, que son en principio las mujeres indígenas de la comunidad nativa de Cuchibiana en Río Negro, Satipo, que son mujeres que viven dentro de esta comunidad, son personas que están, digamos, insertadas en el sistema de la justicia comunal y viven bajo este orden, ¿no? Y por otro lado tengo a las niñas y adolescentes indígenas de un albergue de ese tipo, que son en su mayoría sobrevivientes de violencia sexual, de 9 a 15 años, que están, digamos, ya en la parte urbana de ese tipo, pero están, digamos, tienen que estar aisladas por un tema de riesgo, ya que
al denunciar en sus casas, digamos, no han tenido un entorno muy asequible de contención, de protección, y han tenido que sacarlas de ahí y llevarlas a los albergues, ¿no? Y en este caso es donde las he entrevistado yo también. Y las autoridades comunales, tanto los jefes, los tesoreros, las tesoreras y las personas involucradas en este sistema, en este orden comunal que tienen en las comunidades nativas, y también las autoridades estatales como representantes del SEM, representantes de la policía, representantes de las mesas de trabajo también de género que hay en esta región. Los hallazgos que he podido encontrar a partir de estas entrevistas responden a 3 preguntas principales. La primera, perdón, acá hay un error, pero la primera es qué formas de revictimización experimentan las mujeres indígenas, ¿no? Esta violencia, digamos, vamos a pasar a los testimonios, el tipo de violencia que enfrentan en principio es el de la barrera lingüística. Muchos de las comisarías, de los SEMS, bueno, de las fiscalías, no tienen muchas veces un traductor. Entonces las personas que vienen de las comunidades nativas que no hablan español o castellano, no tienen el acceso a comunicarse con la policía o con alguien que las pueda atender para su denuncia, ¿no? Otro inconveniente es el tema de la distancia, porque no pueden, muchas comunidades están, digamos, muy lejos, ¿no? En la comunidad de Cushibiani, que es la comunidad en la que yo he estado entrevistando, está relativamente cerca a un SEM y a una comisaría, y aún así las denuncias que han sucedido dentro, no todas han tenido, digamos, un seguimiento constante, ni tampoco han podido continuarla, porque justamente tienen la dificultad de llegar, ¿no? Y algunos de los testimonios que ellas nos han dado justamente a partir de su experiencia yendo a denunciar son los siguientes, ¿no? Como por ejemplo, no me creían, o sea, no le creían la denuncia porque no había evidencia física de la agresión después de varios días, o que no había nada si no había fracturas, ¿no? Esto me lo dice una mujer denunciante, parte de la comunidad de Cushibiani, que me mencionaba que había ido y que, como sucede aquí también en Lima y en otras ciudades y en todo el Perú en realidad, siempre se le cuestiona a la víctima, ¿no? Y más aún si no hay unas evidencias visibles, ¿no? Otro testimonio en las comisarías fue, la policía me preguntó si no había cocinado mal o si lo había provocado. Esto justamente porque había llegado golpeada la persona, pero también, ¿no? Hay una reticencia en aceptar la denuncia porque se cree que las mujeres muchas veces dan motivos para ser agredidas, ¿no? Lo cual sabemos que no es así, pero aún se sigue repitiendo, no solamente allá, sino acá, pero igual ellas también pasan este tipo de trabas, ¿no? Otro testimonio es de una menor denunciante que menciona que su familia le dio la espalda y la odió, es lo que ella menciona, por denunciar, ¿no? Dice, mi tía me llamó problemática, ¿no? Esta menor había denunciado a su tío, o sea, al esposo de su tía, y ella habló, ella quiso denunciar, o sea, quiso decir lo que le había pasado, pero su pariente, es decir, su tía, prefirió creerle a su esposo y tildarla de problemática. Esta menor incluso, que es una de las menores del albergue, mencionó que había sufrido de violencia física por parte de sus familiares por haber denunciado. Ella tuvo 2 intentos de denuncia, el primero no le hicieron caso y el segundo fue porque se escapó y la ayudó una vecina. Y gracias a ella es que la policía le acepta la denuncia y a ella la trasladan al albergue, ¿no? Y bueno, continúa su proceso. Y un último testimonio es de otra menor que menciona, mi mamá me decía que yo era la que me insinuaba a mi padrastro, ¿no? Igual, el entorno no era seguro, la trasladan a un albergue porque ni siquiera tiene la credibilidad para que su mamá confíe en que su denuncia es verídica, ¿no? Y ella también es ayudada por un tercero, en este caso su hermana mayor, que no vivía en esa casa, pero que en una de sus visitas ella le menciona lo que le había pasado y la saca de ahí, ¿no? Muchas de las menores en el albergue sucede que han podido proceder con su denuncia, pero por ser menores, es decir, por ser un agravante,
y por ser acompañadas de otro adulto que no sea de su entorno familiar. Es un común denominador en esta población. El segundo grupo de hallazgos responde a la pregunta de cómo la revictimización impacta en el bienestar y el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Sobre todo quería ver el tema de si había alguna afectación en ellas, no solamente el impacto que sucede por la agresión en sí, que es un tema que no se tocó por un tema ético, no se les preguntó lo que precedía a la denuncia, pero sí me interesaba saber porque ya hay un conocimiento de que hay consecuencias de esa agresión, pero si esa agresión con todo el proceso y con todo el protocolo que exige el Estado de cumplir, tanto de la asistencia legal como psicológica, la atención, el tema de las medidas de protección y todo eso, si todo eso hacían sentir en algo más aliviadas a estas mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Y lo que encontré en estas entrevistas es que justamente este proceso de denuncia, este tramo que se supone que debería ser más seguro y debería brindarles un alivio al denunciar, no sucede así, ¿no? Hay un impacto que se agrava, hay un impacto emocional y psicológico no solamente por la agresión, sino por lo que va sucediendo en todo ese camino en su búsqueda de justicia, ¿no? Hay rechazo de la denuncia, hay una dilatación del tiempo del proceso, hay medidas de protección que no se cumplen, no hay una suficiente vigilancia para poder hacer valer esta medida de protección. Y en el caso de las mujeres de las comunidades, por ejemplo, son personas que viven con sus agresores porque no tienen a dónde ir, no tienen otro espacio a dónde ir. Entonces, muchas veces después de que denuncian, terminan volviendo a sus casas con sus agresores, donde las vuelven a revictimizar. Entonces, el impacto emocional y psicológico se agrava, ¿no? Igual su proyecto de vida, en el caso de las menores que están en el albergue, muchas de ellas están en una edad escolar y han interrumpido sus clases porque no pueden ir a las escuelas eh, a continuar, ¿no? Porque están, digamos, en un peligro de que sus agresores vuelvan a contactarlas. Que ha pasado en los testimonios, nos han comentado que justamente, incluso sin mencionar dónde estaban las menores, los agresores han averiguado dónde y las han las han perseguido, las han seguido en la ruta que tenían para ir al colegio. Entonces, la posibilidad de seguir estudiando se truncó y lo que hacen es tratar de ingeniárselas para que las profesoras o los compañeros y compañeras de clases les lleven las tareas y les permitan, digamos, continuar con sus estudios de alguna manera, pero sabemos que eso no es de la misma manera y no es igual de fructífero como si pudieran asistir, ¿no? Y hay una perpetuación del ciclo de la violencia porque justamente estábamos hablando de que la denuncia es, digamos, este eslogan que busca animar a las mujeres a, digamos, a hacer algo contra la violencia, a que esto se erradique si alzamos nuestras voces y muchas de nosotras nos animamos valientemente, pero en lugar de eliminar el ciclo de violencia, terminamos perpetuándolo, ¿no? Porque accedemos a una justicia que no es funcional, ¿no? Algunos testimonios sobre este punto de cómo la revictimización impacta en su bienestar. Hablan de, por ejemplo, una menor denunciante decía, me sentía triste, estaba pálida, no quería comer después de lo que pasó. Otra menciona, no podía dormir y quería quitarme la vida o consumir drogas. Esta es una mujer de una comunidad nativa. Otra menor denunciante menciona, me gustaba estudiar y jugar vóley, pero lo tuve que dejar desde que vine aquí, es decir, al albergue, ¿no? Y ya no podía contar con mi mamá como antes, no confío en nadie. Entonces aquí pueden evidenciarse a partir de testimonios de las mismas sobrevivientes que hay un sentido de inseguridad permanente, no solamente originado por la agresión, sino por todo lo que le sucedió a la denuncia, ¿no? Porque tuvieron que trasladarlas a los albergues, porque, digamos, el tratamiento de las autoridades no era hostil o no les creían, porque no podían ir a sus terapias psicológicas o porque seguían viviendo con sus agresores, ¿no?
Y la última pregunta es, ¿de qué manera influyen las respuestas de las autoridades y de la comunidad o entorno en la obtención de justicia? Uno de mis principales intereses era saber si alentar a estas mujeres a que denuncien, porque eso es lo que hacemos en el activismo y como promotoras de derechos humanos, eh, servía realmente para hacer justicia, ¿no? Y si también, es, digamos, no tienen no desconfían de la justicia y no creen que ha sido en vano o abandonaran sus denuncias. Entonces, en base a eso se les hizo algunas preguntas sobre su percepción de cómo les ha ido y si en verdad sienten que ha habido algún progreso, si en verdad si pudieran evitar denunciar lo harían de nuevo. Y lo que muchas han mencionado es que no se arrepienten de denunciar, ¿no? La comunidad ha sido un obstáculo para muchas de ellas porque en la comunidad se ratifica constantemente de que no solamente las mujeres, perdón, los hombres son los agresores, sino que las mujeres y los hombres son agresores, ¿no? Todavía se ve, por lo menos en la comunidad Cushibiani, que hay una justificación de la violencia por parte de ambas partes y también lo basan mucho como consecuencia del alcohol, ¿no? Por eso también hablamos de la colonialidad, porque, digamos, son personas, es una comunidad, no es una comunidad aislada, sino es una comunidad que tiene algunos colonos, es una comunidad que tiene, digamos, personas que trabajan fuera, personas que ingresan. Entonces hay, digamos, cierta colonización, ciertas prácticas más occidentalizadas que se dan, ¿no? Entonces, esto hace que haya, digamos, mucha intervención del alcohol, del masato, y esto luego termina, digamos, en actos violentos, ¿no? Lo que me mencionaron los comuneros es que todos los fines de semana suelen beber masato y cerveza, y que generalmente en estas situaciones es en las que se desarrollan los temas de violencia y luego llegan las autoridades comunales, ¿no? Eh, estas, en las autoridades comunales tienen, digamos, un sistema en el que dan como tres chances para poder sancionar a las personas, ¿no? Si hay una agresión física o verbal, se le da un castigo físico también a la persona, se le hace firmar un acta de que no lo va a volver a hacer, pero puede solamente, digamos, puede revictimizar, puede reagredir a su pareja o a la mujer denunciante, pero la tercera vez ya tiene, digamos, una sanción mucho mayor, que es la expulsión de la comunidad, encerrarlo en el calabozo, etcétera, ¿no? O pasar la denuncia a la policía, ¿no? Esa es una gran diferencia de su sistema de justicia porque ellos manejan su sistema de justicia y el jefe es el que decide cómo se procede, pero bajo esta estructura, este protocolo de las 3 oportunidades, y luego ya al tema de la denuncia penal. Y en el caso de la violencia sexual, ellos sí están convencidos y firmemente me lo han dicho la mayoría de los pobladores también, que la violencia sexual sí no es admitida. La violencia sexual es derivada directamente a las autoridades estatales, pero su percepción de violencia sexual solamente es relacionada con menores de edad, ¿no? O sea, algún tipo de violación, abuso, pero a menores de edad. En casos de mujeres adultas o mujeres, digamos, adolescentes, jóvenes, esto no es percibido así. Esto sigue la ruta, digamos, del sistema comunitario, de las 3 oportunidades y los castigos como el chalangueo, el calabozo o la expulsión, ¿no? Y bueno, lo que hemos podido ver también en estos hallazgos es que hay una diferencia entre estas dos justicias que ya les mencioné. Muchas no se conectan porque la policía o las autoridades mencionan que las poblaciones, las comunidades nativas no dejan ingresar, que son muy reacias. Las comunidades nativas y los pobladores dicen que han llamado a la policía pero que no llegan y que les dicen que no tienen recursos y que no tienen gasolina y que rara vez vienen a llevarse a los agresores, ¿no? Entonces hay una desconexión, una falta de comunicación, interés sobre todo de parte del Estado de llegar a estas comunidades, ¿no? Y también
como autoridades, digamos, que pueden ver qué está sucediendo dentro, que están ahí insertadas, tenemos al personal de salud y al personal de educación, ¿no? Porque tienen una escuela y una pequeña posta. La obstetra también, que es una de las personas entrevistadas como autoridades estatales, menciona que no hay casos de violencia sexual en la comunidad, ¿no? Pero, repito, es porque no ha llegado hasta ahí este tipo de casos porque justamente no se visibiliza que adolescentes de 15, 16, 19 años sufran de violencia sexual porque ya las tienen pareja o ya se van a vivir embarazadas con sus parejas. Y es así que, digamos, no hay una denuncia, ¿no? En esta comunidad me dijeron que no había habido en estos años, en este periodo que estoy analizando, no ha habido una denuncia de violencia sexual, lo cual yo considero que quizás no se ha identificado, pero justamente contrastando con la documentación que tienen en esta posta, la obstetra tiene una lista de las personas que están embarazadas en este tiempo y muchas de ellas tienen de 15 a 19 años, entonces se puede deducir que es producto de una violencia sexual, ¿no? Y cuando hablo de una luz de esperanza, menciono que ellas no se arrepienten de haber denunciado, ni las mujeres, ni las adolescentes, ni las niñas. Las mujeres, muchas han culminado su proceso porque lo han abandonado, porque no han podido continuar pagando el viaje de ida y vuelta, el agua que tienen que tomar, la comida que tienen que... O sea, les implica un gasto que no pueden tener. Entonces han dejado abandonados sus casos y en el caso de las menores, los casos son, digamos, le dan un seguimiento a las autoridades porque hay personas ahí que las ven, pero de todas maneras es una situación de aislamiento, casi encarcelamiento, porque muchas de ellas también están embarazadas dentro de estos albergues y dan a luz y tienen que estar con sus bebés dentro de estos albergues y no se les permite visita más que de una persona a ciertas horas. También tienen estas consecuencias de frustración, pero sin embargo, ellas, sobre todo las menores, tienen la esperanza de que la justicia se les va a hacer justicia, porque tienen, no, a mí me causa un poco de extrañeza, creo que es más por un tema de inocencia, ¿no? De experiencia de vida, de que consideran de que haciendo la denuncia esto va a proceder bien, ¿no? No sé cómo me va de tiempo, pero igual me voy a ir apurando. Y bueno, los testimonios de esta parte Sí, son por acá. favor, te queda poquito tiempo. Ya listo, gracias profesora. Acá pues nuestro jefe va hasta una o dos veces y ya no le hace seguimiento, dice, ¿no? Serán 2 o 3 años, habla del proceso, lo que dura el proceso y luego se olvida. Hasta que de nuevo se pelea, es decir, la pareja se pelean de nuevo y cuando se quedan de nuevo con sus agresores, ¿no? Que las vuelven a agredir. Eso me dijo una autoridad de la comunidad. Y una autoridad estatal me menciona, ¿no? A grandes rasgos, de que el mayor problema es el factor económico, justamente porque tienen que pagar pasaje de ida y vuelta para ir a la comisaría, para ir a sus terapias, sus almuerzos, desayunos, etc. Y, bueno, tienen mayor dificultad para poder continuar por el tema del dinero, porque las autoridades no se aproximan, ¿no? Sino tienen que ir ellas. Y bueno, como conclusiones, considero que la revictimización es un problema sistemático que afecta el bienestar emocional y físico de las mujeres, ¿no? No solamente se da, como ya les mencionaba, a nivel estatal, sino también a nivel de la comunidad, con algunas prácticas, con algunos prejuicios, y también, digamos que las denuncias no pueden llegar a un fin justo porque no hay esta comunicación entre una justicia intercultural, ¿no? Luego, hay barreras económicas, sociales y de logística que impiden el acceso efectivo a la justicia, pero también hay una resiliencia de las sobrevivientes, que es ese motor que continúan con la esperanza de que van a encontrar justicia, sobre todo en las menores de edad, y considero que esto debería no quedarse en el aire. Alzar la voz como mujeres es muy, muy complicado, muy difícil identificarse como una sobreviviente de violencia. Que lo hayan denunciado tanto sus comunidades como autoridades estatales es importante y le corresponde a las autoridades de ambos lados no defraudarlas, ¿no? Y ese es el trabajo, bueno, yo con unas recomendaciones que luego de repente lo podrán ver y leer, pero básicamente es enlazar este tipo de justicia, ¿no? Fortalecer también redes de apoyo comunitario dentro de las comunidades frente a la ausencia de las autoridades estatales. Y bueno, nada, que romper el silencio debería significar libertad, no exclusión. Pasón Chiario, gracias.
Gracias, profesora. Muchas gracias, Charlotte. Bueno, hemos concluido las 3 ponencias. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario que les haya surgido a partir de estas 3 interesantes ponencias. Aparentemente no, no hay preguntas. Probablemente sí hay algunas preguntas que de las personas que están viendo en streaming, digamos la mesa. Sin embargo, creo que no podemos verlas, pero tal vez puedan comunicarse de alguna manera a dar sus preguntas. Bueno, yo quiero agradecerles. Me han parecido las tres ponencias muy, muy, muy retadoras, muy interesantes. Lucero nos ha ilustrado acerca de una población de la que nunca o muy poco se habla y se menciona, que es la población adulta mayor, sobre todo la población adulta mayor femenina, y esa nueva mirada de la economía feminista, que es no ver la economía solamente como ingreso y trabajo, o trabajo e ingreso, sino ver la economía más allá de esas dos componentes. Ver la economía a partir del cuidado, ver la economía a partir de las responsabilidades que estas mujeres van asumiendo en realidad a lo largo de su vida, y lo cual se va convirtiendo casi en ya una forma de vida. Es como una subjetividad que se plasma en una realidad de vida. Es decir, yo tengo que cuidar, yo tengo el mandato de cuidar hasta el fin de mis días, y tengo vergüenza de pedir que me cuide. Tengo vergüenza, no quiero molestar, no quiero ser un bulto, no quiero ser una carga para nadie. Entonces me restrinjo lo más posible, y entonces también es una realidad que la sobrevida de mujeres es mucho más alta que la sobrevida de hombres, y por lo tanto hay muchas mujeres adultas mayores que siguen sobreviviendo solas, ¿no? Que siguen sobreviviendo solas con lo mínimo indispensable, una pensioncita de 300 soles, una pensioncita, y a veces ni siquiera eso, y entonces siguen trabajando, y es muy, muy, muy interesante la nueva perspectiva que Lucero nos ha ofrecido en esta tesis, ¿no? Em, bueno, la tesis de Rosa Sudario la conozco desde hace un poco de tiempo ya. Me alegra mucho que la hayas podido avanzar, que hayas terminado las entrevistas. Y bueno, también aquí algo interesante que he observado es cómo la religiosidad no solamente es una religiosidad impuesta por la tradición eclesiástica, puede ser en los colegios, puede ser en las parroquias o en las iglesias, sino es una cuestión personal, íntima, que las mujeres desarrollan como, como ellas lo consideran correcto, ¿no? Es decir, esa religiosidad honesta, esa religiosidad empática, que las hace incluso ser empáticas con mujeres que han abortado y a comprender el aborto, no a negarlo y cerrar los ojos y condenar, sino esa forma más solidaria de enfrentar el aborto, a pesar de que el aborto no entra dentro de sus, digamos, cánones religiosos y hasta personales, pero al momento de enfrentarlo y de conocer un caso, o incluso hipotéticamente, sale primero la empatía
antes que la condena, lo cual es totalmente distinto a lo que ocurre con nuestras autoridades, ¿no? Nuestras autoridades que lo primero que hacen es ver el pecado o lo que, y, ¿no? Y han tratado y están tratando, digamos, de ponerle 100.000 candados institucionalmente, incluso hasta el aborto terapéutico, y sin embargo, en la vida cotidiana, sabemos que el aborto va a seguir existiendo, va a seguir dándose, y estas personas tienen esa proximidad cristiana, vamos a decirle, a entender eso, ¿no? Eso es para mí el verdadero cristianismo, ¿no? Fuera de que pensemos que eso está bien o está mal, tenemos que entender por qué las personas lo hacen, qué circunstancias han llevado a las mujeres a hacerlo, y esa idea de primero es entender y ser empático, ¿no? Y comprender las razones me parece muy, muy interesante, a pesar de que el arraigo católico en nuestro país siga siendo. Eso nos indica cómo hay un avance en el catolicismo más cotidiano, frente al catolicismo institucional, ¿no? Frente a la Iglesia Católica como institución, ¿no? Las personas practican, este, las que lo practican con la fe y la empatía, porque también hay aquellos que se persinan y van a la iglesia y hacen corrupción, y son corruptos, y ¿no? También tenemos de ese lado de la religiosidad, pero yo estoy hablando más bien de esa religiosidad solidaria, esa forma de ser cristiana, solidaria, que es finalmente la base de la religión católica cristiana, ¿no? Y finalmente también conozco de alguna manera el trabajo de Charlotte, de Charlotte Geraldine, lo conozco menos porque creo que le enseñé una o dos seminarios, y también me alegra mucho que hayas terminado tu trabajo, y es un tema que genera mucha frustración finalmente, porque vemos cómo todas las comunidades indígenas o originarias, etcétera, que están alejadas de los centros, son las que más necesidades tienen de institucionalidad y no la reciben. Y cuando reciben esa institucionalidad es revictimizante, es cruel, no habla el idioma, y sobre todo lo que me ha hecho ver es cómo esa institucionalidad, al ser entrevistada, se aleja. Dice, lo que pasa es que ellos no tienen dinero para venir hasta acá. Entonces, es que no les pasa por la cabeza que ellos podrían movilizarse hasta allá. Entonces, esa idea de que ellos son los que tienen las dificultades y yo como Estado me siento en mi escritorio a que algún día esas dificultades se resuelvan y ya podré hacer mi trabajo. Eso es tiene de una crueldad y de una indiferencia increíble, ¿no? Entonces, esas implicancias en las subjetividades de las mujeres, pero también en la realidad que viven, son bien importantes esas implicancias de la denuncia, y como lo ha mostrado Charlotte, la revictimización es la más grande de las consecuencias de esta desidia y de esta, digamos, forma de trabajo que tienen los funcionarios públicos, ¿no? Y al final, claro, el derecho consuetudinario lo que hace es recurrir a lo que ya conoce, que ya debe estar de por sí influido por Occidente, que son las tres formas de castigo, ¿no es cierto? Que ya de por sí debe tener influencia de Occidente, y que finalmente, si la gente sabe, bueno, yo hago esto y solo me van a castigar así, si lo hago una vez así, si lo hago otra vez y así, si lo hago, ya pues, ¿qué importa? ¿No? O sea, no es tanto. Entonces, tampoco me parece terrible que a estas alturas tampoco existe un diálogo entre el derecho consuetudinario y el derecho
y el derecho que se practica en el país, ¿no? El derecho occidental, por decirle de alguna manera. Entonces, me parece que las tres temas de investigación que han presentado son súper importantes, útiles y abren luces para conocer realidades que poco se conocen. Bueno, eso es lo que tendría que decir. No sé si las compañeras quieren decir algo, eh, algo más y para ya dar la conclusión de la mesa. ¿No quieren? Eh, ¿Lucero? sí. A mí me gustaría un poquito comentar sobre el trabajo de Charlotte, que también me ha parecido muy interesante. De hecho, soy abogada, entonces litigo de manera independiente y como que ese tipo de situaciones siempre son bastante recurrentes. De hecho, nosotros como abogadas mujeres, litigantes, que tratamos de incorporar también un enfoque de género como parte del servicio que se brinda, es complicadísima la carga emocional que tenemos que lidiar cuando, por ejemplo, estamos ante casos, como ustedes mencionan, de comunidades en donde la madre te llama desesperada porque no tiene dinero para cruzar, qué sé yo, los 3 ríos que hay porque le tiene que irse con los niños básicamente al lugar. Tuve un caso cercano hace muy poco tiempo en donde, a pesar que les insistía a las autoridades, porque obviamente cuando se trata de una víctima, nosotros podemos instar como abogados ciertos mecanismos legales para poder dar ese apoyo, ¿no? En este caso se solicita usualmente la ayuda del Ministerio Público para que el Ministerio Público intervenga, por ejemplo, con la comisaría o intervenga con algunas unidades aliadas que por ley tienen que hacerlo y que le presten, por ejemplo, la movilidad para que se transporte o, por ejemplo, para que las acerquen o para que hagan alguna logística que les permita, por ejemplo, cosas mínimas como acceder a un teléfono, por ejemplo, para que puedan hacer la entrevista o para que le puedan tomar la entrevista, ¿no? Y es complicado toparse siempre con los nos, ¿no? Que no hay recursos, que no, Ujú. que es imposible, que el lugar queda muy lejos. Y al final no estamos hablando de casos, de repente, de delitos patrimoniales, sino estamos hablando básicamente de vidas, Violencia. de Ujú. casos donde hay una violencia muy fuerte. Entonces creo que el tema de Charlotte está bien interesante porque abre, como usted dice, ¿no? Luces para poder ver, al menos nosotros como operadores también de la Administración de Justicia, qué es lo que pasa en ese tránsito y cuál es la carga emocional que todo ese tránsito conlleva, ¿no? Entonces, me pareció muy buena la ponencia. Bueno, gracias. Yo quería antes de terminar informarles que hoy día realmente es un día bastante triste, porque el Congreso acaba de aprobar la nueva Ley de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres, que reemplaza a la Ley 28983 y elimina toda referencia normativa al enfoque de género. Es una ley infame que va a traer consecuencias para lo que justamente en este momento estamos trabajando, ¿no es cierto? Y además retira del marco legal la educación sexual integral y ordena al Ministerio de Educación crear un modelo alternativo basado en criterios biológicos, científicos, no sé qué entienden por ciencia estas congresistas, y éticos. Tampoco entiendo por qué esa gente no tiene ética. Entonces no sé qué entienden por ética. Eso para mí es un día realmente triste. Creo que el movimiento, las tres, de alguna manera, empatizan, son feministas, son activistas. Por favor, en sus redes y en sus espacios, tratemos de hacer algo. No nos podemos quedar de brazos cruzados con esto que ya hizo el Congreso, porque vamos a ir como el cangrejo para atrás y vamos a terminar con velo y con este el patriarcado nuevamente absolutamente fortalecido, ¿no? Entonces, nada, quería terminar con eso. Les agradezco muchísimo el haber participado en esta mesa y les deseo toda la suerte del mundo con sus tesis. Nos vemos pronto. Gracias, profesor. Muchas gracias, Gracias, Chao, doctora. doctora. Gracias. chao, chao. Chao.